saliendo ya, cuando la noche cae, se disipan por detrás de las montañas los reflejos de un día que jamás terminará, de un día que ha de comenzar siempre, porque sabemos que una nueva vida empieza hoy día y nunca se detendrá. Quédate, Señor, que oscurece ya. Quédate, Señor, la noche llegará. Quédate, Señor, que oscurece ya. Mas si permanece, la noche no vendrá. Como el mar se extenderá infinitamente, el viento soplará y abrirás los caminos escondidos en el corazón a las puertas del amor verdadero, como una llama que por donde pasa quema, así tu amor que a todo el mundo invadirá. Quédate, Señor, que oscurece ya. Quédate, Señor, la noche llegará. Quédate, Señor, que oscurece ya. Mas si permaneces, la noche no vendrá. Vemos como la humanidad lucha, sufre y espera, de sed cual tierra seca, y no hay nubes en el cielo, pero vida no les faltará, la esperanza brillará para siempre, porque contigo, oh fuente de agua viva, contigo haremos el desierto florecer. Quédate, Señor, que oscurece ya. Quédate, Señor, la noche llegará. Quédate, Señor, que oscurece ya. Mas si permanece, no vendrá. Quédate, que oscurece ya. Quédate, Señor. Quédate, Señor, que oscurece ya. Mas si permanece, Quédate, Señor, que oscurece ya. Quédate, Señor. que oscurece ya. Mas si permanece, Le damos la bienvenida
a cada uno de ustedes, les agradecemos por estar presente, por sumarse a esta iniciativa. Mi nombre es Patricia, estoy en el Focolar de Resistencia, en el noreste argentino. Así que un saludo afectuoso, caluroso, sobre todo para aquellos que están más lejos y que se han sumado a esta propuesta, ¿no? Así que para nosotros es una gran alegría por compartir este momento con cada uno de ustedes. Y cuando nosotros pensábamos en el lanzamiento de la Universidad Popular Mariana para este año, también nos decíamos que era lindo poder comenzar juntos. Así también nos alentamos, nos animamos a este estudio que es tan particular, y por eso, bueno, surgió la idea de esta conexión y esta clase, esta charla introductoria, que gracias que contamos con la presencia de Feli Silva, que es una focolarina de la Mariápolis Lía. Ella es profesora de Ciencias Religiosas, egresada de la Universidad de La Salle de México, porque gran parte de sus años de focolar fueron allí, estuvo casi 30 años en focolares de México, de Centroamérica. También fue profesora en materias teológicas, tanto en nivel medio como superior en la universidad y también en el seminario mayor. Así que bueno, agradecemos infinitamente a Feli, que nos dará esta charla, que nos contará un poquito qué es la Universidad Popular Mariana, por qué estudiamos, cuáles son las características, y también nos hará una síntesis, una introducción general a la temática de este año, que como ustedes muchos sabrán, el tema de este año está relacionado con Jesús en medio, y también es un tema atrayente, un tema muy, muy lindo, que creo que también por eso muchos nos hemos sumado para poder comprender un poco más el significado de esta presencia de Jesús en medio. El tema de este año es Él vive, la presencia del resucitado en la comunidad. Así que Félix, te agradecemos infinitamente por tu presencia entre nosotros y por esta clase y esta charla introductoria. Bueno, hola a todos los que están conectados esta tarde. Ante todo, un gracias grande por esta oportunidad de vivir juntos desde tantas partes esta apertura del nuevo año UPM 2019-2020. En su mayoría, seguramente, los que estamos participando hoy en este Zoom, somos ya personas que hemos venido haciendo un recorrido en nuestro estudio, tal vez desde hace ya varios años o desde menos, pero quizás entre nosotros hoy haya alguno más nuevo. Alguien que hoy comienza a ocupar su banco en esta gran aula virtual, que después será presencial cuando físicamente se encontrarán por grupos para poder ir en profundidad de los temas que tratamos este año. Así es que para todos aquellos que hoy nos acompañan por primera vez, va un saludo muy, muy, muy especial. De corazón les decimos a todos bienvenidos a este espacio de estudio y sabiduría y formación. En este momento, ¿qué es lo que quisiéramos hacer nosotros? Nosotros queremos hacer una pequeña introducción, pero sobre todo, y antes que todo, darnos ánimo para poder repetirnos unos a otros que queremos retomar los libros, que queremos retomar el estudio. Sí, por diferentes razones hubiéramos tenido que dejarlo, a veces el tiempo, las ocupaciones, la carrera de la vida no nos permite mucho tener este tiempo dedicado, pero este es un golpecito de espalda que nos queremos dar unos a otros para poder tener nuevamente este deseo y animarnos a seguir estudiando. Nosotros sabemos que en nuestro presente atravesamos tiempos dolorosos, tiempos de sufrimiento, de prueba, de muerte por la pandemia del COVID-19. Pero, como el Papa Francisco varias veces en estos meses nos ha venido diciendo,
este también es un tiempo de gracia. Y ahora quería recordar una de sus tantas intervenciones que durante estos días, estos tiempos últimos nos ha dicho. Y él decía, este es un tiempo favorable para volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. Encerrados en el silencio de nuestros hogares, se ha redescubierto la importancia de la sencillez y de mantener la mirada fija en lo esencial. Y quizás hoy esta es una invitación concreta justamente que nos queremos hacer unos a otros para alargar la mirada, nuestra mirada, y ayudarnos mutuamente a volver a poner entre esas cosas esenciales que tenemos esos momentos de profundización y de redescubrimiento de nuestra fe. Sobre todo, volver a poner aquellos fundamentos, esos que son las columnas que sostienen nuestra fe, esas cosas que la hacen siempre más viva, que la hacen más hermosa, que la hacen más rica y más comprensible. Todos sabemos que hace más de 40 años, justamente el 15 de octubre de 1980, en la fiesta de Santa Teresa de Ávila, la gran doctora de la Iglesia, Chiara fundaba la Universidad Popular Mariana. Y con este nuevo espacio de estudio y reflexión sobre el patrimonio de nuestra fe, ella salía al encuentro de una necesidad de formación de todos los pertenecientes a la obra, o todos también aquellos con los que simpatizaban o querían saber más sobre nuestro carisma. Quería venir al encuentro con la Universidad Popular Mariana de esta exigencia de ir más en profundidad justamente en nuestra fe. Una universidad, decimos nosotros, popular. Popular porque no hace falta ser eruditos en las materias que se dan aquí para poder asistir. Así es que es una universidad en la que todos estamos llamados a poder participar. Renata y Francisco, los dos corresponsables encargados en el centro de la obra del aspecto de la formación y el estudio, nos han dado a lo largo de estos años también algunas pistas importantes que hoy quisiéramos algo de todo eso poder recordar sobre la importancia de la Universidad Popular Mariana y sobre la importancia de nuestro estudio. Ellos nos decían hace poco, el intento más importante de la UPM es dar bases bíblicas, teológicas, también desde las ciencias humanas, sobre nuestros puntos de la espiritualidad. Decían, se trata de dar razón de nuestro carisma. Y el nivel de estas lecciones presupone el catecismo de la Iglesia Católica, como fundamento, esa gran doctrina que está expresada en esas 4 grandes partes, que es el catecismo de la Iglesia Católica, son como el gran soporte que sostienen después todos los estudios que tratamos de hacer cada año con la Universidad Popular Mariana. Como sabemos, toda nuestra espiritualidad es evangelio. Justamente eso que Chiara quiso dejarnos antes de su partida, antes de llegar al cielo, antes de dejar esta tierra. Ella sentía profundamente que Jesús dentro le decía, a los que te sigan, déjales solo el evangelio. Y nosotros podríamos decir, el evangelio declinado en 12 puntos de la espiritualidad, 12 grandes puntos cardinales, 12 columnas, 12 fundamentos que sostienen toda nuestra espiritualidad de la unidad y que son todas evangelio. Frente a los desafíos actuales en medio de los cuales vivimos hoy, se hace siempre más difícil y más urgente dar razón de nuestra fe, que no significa polemizar o ponerme a discutir con el que piensa distinto de mí. Más bien se trata de poder encontrar respuestas a las preguntas de la cultura actual y ofrecerles con humildad a todos, como nos ha enseñado siempre Chiara, con un respetuoso anuncio. A veces nos podemos preguntar, ¿qué relación hay entre estas lecciones de la Universidad Popular Mariana y la nueva doctrina que nace del carisma?
Sí, podremos decir antes, la UPM, decimos antes de esta pregunta, nos prepara permanentemente ¿a qué? A profundizar en nuestra identidad cristiana y nos ayuda a aprender a dialogar, como decíamos antes. Este respetuoso anuncio que queremos ir haciendo requiere un aprendizaje del diálogo. No nacemos sabiendo dialogar. La UPM nos ayuda a ser más humildes, a tratar de escuchar más al otro, a ponerme en el lugar del diferente, y así poco a poco hacer un proceso de diálogo. ¿Y cuál es diálogo sobre todo? La UPM nos ayuda también al diálogo dentro de la Iglesia Católica con las otras fuerzas de nuestra Iglesia, al diálogo ecuménico con las otras iglesias cristianas, al diálogo interreligioso con las otras grandes religiones, también al diálogo con los que no tienen fe, y también con nuestra cultura contemporánea. Y ahora sí, la pregunta, a veces nos podemos preguntar, ¿qué relación hay entre estas lecciones de la UPM y la nueva doctrina que nace del carisma? Y para responder a esto hay una imagen muy linda que todos nosotros conocemos y que habla del carisma, de la unidad, el don que Dios ha hecho a Chiara, como un nuevo florecimiento, un florecimiento que supone todo el árbol. La rama, las flores, las hojas están injertadas en un árbol que es más completo. Supongamos nosotros ahora que este árbol está lleno de flores, así como si estuviéramos en primavera, hermoso. ¿Qué sucede si nosotros cortamos las flores de este árbol? Lo sabemos, estas flores se marchitan. Es decir, si nosotros no conocemos la tradición de la Iglesia desde las raíces, desde lo más profundo de ella, hasta el nuevo florecimiento, no podemos pretender ninguna novedad del carisma. Por lo tanto, en un cierto sentido, necesitamos todo el recorrido para comprender las novedades que nacen de nuestro carisma, justamente. Y la UPM hace esto, nos ayuda a poder ver todo el recorrido, a ir viendo desde el florecimiento y bajar hacia todas las ramas, todas las flores, el resto de las hojas, el resto de las ramas, hasta llegar justamente a sus raíces. Digamos que la UPM es una pequeña pieza en este gran mosaico, tal vez pequeña, humilde, pero que trata de ayudar en todo este recorrido. A menudo nosotros nos encontramos que tenemos que transmitir a muchos, ¿verdad?, la espiritualidad de la unidad. Por ejemplo, tenemos que transmitir un punto de la espiritualidad, que puede ser Dios amor, que puede ser María, la Eucaristía, el Espíritu Santo. Y muchas veces, para poder dar una visión completa desde mi fe, necesito conocer todo el marco que acompaña a ese punto. No solo el haber comprendido yo, a través de una gracia cuando conocí el ideal, que esa fue una inspiración de Dios donada a Chiara hace muchos años, sino que necesito conocer dónde está enraizado ese punto. Y ese punto, que es justamente una parte del Evangelio, está enraizado en la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tiene raíces en la doctrina de la Iglesia, en el magisterio, todo lo que los papas y todo lo que la enseñanza de la Iglesia como madre nos da, en la reflexión teológica, también actual, también contemporánea, en la cultura, tiene sus raíces también en las ciencias humanas, etc. El recorrido de la UPM justamente, exacto, entonces este servicio de la UPM, podríamos decir, es fundamental, eso, porque nos demuestra la continuidad que existe entre nuestra fe y las respuestas que la humanidad necesita hoy. A las preguntas que la humanidad necesita está esta nueva doctrina que justamente nace de este carisma, diríamos así, de este nuevo florecimiento, pero que nace de la tradición de la Iglesia. Y este nuevo florecimiento
incluye todo el patrimonio de la Iglesia. Entonces, cuando yo estoy en la novedad del carisma, por ejemplo, en haber comprendido de otro modo a Dios amor, o el amor recíproco, ese que es un punto del Evangelio, cuando yo lo estoy dando también todo el patrimonio que hay detrás de lo que la historia de la Iglesia ha venido viviendo en su tradición, en su enseñanza, etc. Entonces, el recorrido de la UPM justamente tiene que ver con esas cuestiones doctrinales, es decir, todo aquello que está en la tradición, que la Iglesia y las iglesias, también las otras iglesias históricas, han vivido, han encarnado y producido como reflexión durante todos estos años, durante todos estos siglos, y que hoy nos dicen algo sobre las cuales son las razones de nuestra fe. Otras veces, en cambio, nos podemos preguntar, ¿qué relación tiene la UPM con la realidad que hoy nos toca vivir? Y esta es una pregunta que muchas veces y muchos de nosotros nos hemos podido llegar a hacer. Es una relación muy directa, porque nosotros vivimos una fe sobre la cual tenemos que pensar, reflexionar, razonar, darnos razones del por qué creemos las cosas que creemos, y esto llega después a tocar las preguntas de la realidad en muchas formas. Ciertamente nosotros necesitamos descubrir esta unión que existe entre la doctrina y lo que vivimos todos los días, que se expresa también a través de todas las otras agencias culturales que tenemos en la obra, como pueden ser, por ejemplo, las inundaciones, Humanidad Nueva, la revista Ciudad Nueva, etc. Por ejemplo, la UPM no nos responde tanto al problema de la pobreza o al problema de la inmigración concreta, ¿no? La UPM, ¿qué hace? Nos da las bases doctrinales sobre las cuales nosotros después hacemos todas las ulteriores reflexiones. Y este es un material que nos queda y que nos sirve mucho para el resto de nuestra vida. De hecho, podríamos, no sé, por ejemplo, ahora que vamos a tratar un nuevo punto, ir a ver también en los años anteriores qué es lo que se ha hablado a raíz de este nuevo punto. Por ejemplo, el año pasado, el Espíritu Santo. Ir a ver, por ejemplo, lo que nos dice en las otras lecciones, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Espíritu Santo. Todo eso nos va quedando y es un patrimonio hermoso y grande también para los que vendrán después de nosotros. Esta luz que nos va acompañando a lo largo de nuestra vida, que todos sabemos, es una luz fuerte, potente, es la sabiduría. Y queríamos recordarnos también algo muy particular. Hace poco, justamente, Jesús Morán, nuestro copresidente de la obra, hablando en esta época que vivimos justamente del COVID, nos decía, sabiduría, esta es la clave exacta. Este es verdaderamente el momento de la sabiduría. Un tiempo para la sabiduría, una visión de la realidad que viaja en otros parámetros. Hoy extremadamente obligatoria e indispensable. Sabiduría que conduce a una inteligencia de la realidad iluminada por el amor, y que precisamente por esta razón desencadena un formidable movimiento de fraternidad. Verdaderamente, Dios puede hacer cosas prodigiosas, incluso en medio del mal. Lo derrota con su designio de amor. Podríamos decir entonces, qué ganas de tener entonces esta sabiduría, y qué lindo que la UPM, los estudios, nos ayudan a acompañar esta sabiduría, que es la luz por la cual podemos ver las cosas como las ve Dios. Hasta aquí hicimos un pequeño refrescar por qué y para qué estudiamos. Digamos ahora 2 palabras sobre el curso que afrontaremos este año, dedicado al último punto de nuestra espiritualidad, que es Jesús en medio. El título de este curso es Él vive, la presencia del resucitado en la comunidad. Jesús en medio. Es una de las múltiples manifestaciones de la presencia de Cristo resucitado en su iglesia, de aquel que prometió estar presente todos los días hasta el fin del mundo. Lo sabemos, Él está presente en su palabra,
en los sacramentos, en los ministros, en los pobres, y justamente entre aquellos que se aman, reunidos en su nombre. Esta presencia suya ya era conocida, muy conocida y estudiada por los padres de la Iglesia. Después fue olvidada durante muchos años, y muchos siglos podríamos decir, pero la sensibilidad con respecto a la presencia de Cristo en la comunidad unida vuelve a surgir justamente ahora, en nuestra época contemporánea, sea en la doctrina teológica que en la doctrina espiritual. Personalmente, para mí, esta es una pequeña experiencia que quería compartir, ha sido muy fuerte este periodo de ausencia sacramental de la Eucaristía. El hecho justamente de no poder recibirlo en este tiempo del COVID-19 me llevó justamente a redescubrir las varias presencias de Jesús, no solo en la Eucaristía, sino que descubrirla nuevamente y reconocerla como auténtica presencia real suya de Jesús en la palabra, en el hermano, en la jerarquía, en los que sufren, etc. Era justamente eso la experiencia de este tiempo, tocar con mano y ayudar a los demás a redescubrir que Jesús no solo tiene una presencia real, que muchas veces nosotros monopolizamos o subrayamos demasiadamente en la Eucaristía, sino que están todas las demás y no menos reales presencias de Jesús. Que son, como podríamos llamar en nuestro lenguaje, las hermosas fuentes de Dios de las cuales Chiara, desde que éramos jóvenes, nos ha hablado. Los lugares donde puedo ir a encontrar y a beber a Dios directamente, en donde se encuentra presente, sus fuentes. Y justamente la presencia que más se iluminó en este tiempo para mí era la del resucitado en medio nuestro. Era fuerte aquí en la Mariápolis, que a veces por algún periodo no hemos podido comulgar como todos, era fuerte decirle a Jesús, qué lindo que tengo la oportunidad, Jesús, de vivir con todos aquí en tu ciudad, en la ciudad de tu madre, María, y poder hacer presente entre nosotros, entre estos adultos que somos y los 60 chicos que se quedaron aquí a hacer la experiencia, a poder hacer reavivar tanto nuestro amor recíproco para que vos estés presente. Que al final, si no podemos recibirte sacramentalmente en la Eucaristía, podamos sí convivir día a día con vos como una familia, porque estás resucitado en medio nuestro. Para nosotros, pertenecientes a la obra, el término Jesús en medio, no solo el término, sino su persona, Cristo mismo, es tan familiar que tal vez no nos damos cuenta. Que Jesús en medio no nos damos cuenta que Jesús en medio es una expresión del lenguaje original. Podríamos decir que es un neologismo, un nuevo modo de decir algo que encontró Chiara, acuñado por Chiara en su espiritualidad. Alguien que se topa por primera vez con este término, Jesús en medio, puede advertir una cierta perplejidad, alguna duda, alguna pregunta, algún interrogante y decir, ¿pero en medio de quién o de qué se pone Jesús? Porque Chiara dice solo Jesús en medio, sin decir más, sin decir dónde. Como sabemos, la expresión Jesús en medio se refiere a la afirmación de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 20. Para muchos exegetas, los estudiosos calificados, ¿verdad?, de las Escrituras, este versículo, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ocuparía un lugar central en el Evangelio de Mateo, donde se habla del Emmanuel, del Dios con nosotros. De hecho, así comienza el Evangelio de Mateo, con este Emmanuel, este Dios con nosotros, que se completaría con aquella otra frase de Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo de Jesús, este que decíamos antes, el de Mateo 18:20, ¿verdad? El de, sí, estaría incluido dentro de este gran arco que va desde el Dios con nosotros
hasta estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es como si fuera el inicio y fin entre estas dos afirmaciones, que nos habla de la presencia permanente del resucitado junto a los cristianos que lo siguen. Por lo tanto, la presencia de Cristo resucitado en la comunidad cristiana es constitutiva, forma parte, la conforma, la hace ser. No es opcional la presencia de Cristo en medio de la comunidad. Más bien podríamos llegar a decir que si no está el resucitado, no hay comunidad. Podríamos compararla con la misma experiencia que hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esa presencia constante de Yahvé en medio de su pueblo, que acompañaba al pueblo elegido. Para entrar un poquito también en las lecciones que haremos este año e irnos entusiasmando un poco con lo que vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña descripción, así que ustedes van a ir encontrando las lecciones que les llegarán. 4 lecciones de este año son de fundamentos bíblicos. 2 de ellas, una más bien, habla sobre la presencia de Dios entre los hombres en el Antiguo Testamento. Y después la presencia del resucitado en el testimonio de la narración del Evangelio. Después también habrá alguna otra sobre Jesús en medio como presencia del Señor resucitado y en sí el estudio exegético en la exégesis contemporánea de este versículo Mateo 18:20. Esto para decir lo que tenemos como fundamentos bíblicos. Después seguirán 2 lecciones de Cristología y Eclesiología. ¿Cuál es el descubrimiento que se ha hecho de Jesús en medio justamente en la iglesia? Y para poder también dialogar en nuestro diálogo ecuménico, habrá un representante de la Iglesia Reformada, Peter Dittwiller, un pastor de la Iglesia Reformada Suiza, que nos dirá y nos hablará sobre Jesús en medio en la tradición de la Iglesia Reformada, que es uno de los temas centrales justamente de la Iglesia de la Reforma. Luego se ampliará la mirada sobre la acción de Jesús en medio en el mundo y sobre nuestra responsabilidad de llevarlo a todos los ambientes de la sociedad, para aliviar y transformar también las periferias, como nos dice el Papa, más necesitadas de nuestro planeta, porque es con él con quien podemos ir a las periferias, solos no hacemos nada. Una pregunta interesante de actualidad provoca también nuestro interés, y podemos preguntarnos, ¿podría Jesús en medio acompañarnos también cuando navegamos en las redes virtuales? Este argumento justamente será tratado en esta lección, redes y relaciones sociales. Interesantísimo, donde podríamos decir algo tan tecnológico puede ser alcanzado también por esta potente luz del resucitado. Y al final, en esta parte de nuestro diálogo con la sociedad, con el mundo, están nuestros 2 popos, Susana Nguyen y Lucas Cerviño, que tratarán 2 temas con la sensibilidad justamente de nuestro continente latinoamericano. Susana tratará los recorridos comunitarios en América Latina. La iglesia latinoamericana justamente subrayó mucho la dimensión comunitaria, ¿verdad?, eclesial, también sobre todo a vista desde el Vaticano II, y ella hará como este recorrido de lo que se ha podido realizar a lo largo de estos años desde esta visión. Y justamente también Lucas Cerviño tomará una mirada desde las diversas culturas y entre las culturas. Nosotros sabemos que hoy en nuestro mundo multiétnico, multicultural, la interculturalidad es uno de los grandes desafíos que nos toca vivir. Entonces él nos ayudará también a ver cómo el resucitado acciona en el diálogo intercultural. La idea del conjunto de estas profundizaciones es que nos ayuden a darnos cuenta siempre más de la importancia de Jesús en medio para la Iglesia y para la humanidad. Y al respecto quisiera citar, antes de terminar rápidamente, un pensamiento de Monseñor
Klaus Emmerle, un obispo de la diócesis, el famoso obispo de la diócesis de Aachen en Alemania, gran figura en la historia de la obra, que acompañó a Chiara y puede ser también considerado en nuestra historia como cofundador de la obra, y acompañó a Chiara justamente en el nacimiento de toda esta parte también de nuestros estudios, de las profundizaciones del carisma, de la unidad, etc. Y en una de sus conversaciones, más bien, uno de los libros sobre Jesús en medio de los años 70, él hace como un prólogo, una introducción a uno de estos libros de Chiara, y dice lo siguiente: el pensamiento de Chiara sobre Jesús en medio se sostiene y se justifica por sí mismo, pero al mismo tiempo señala un momento de la historia. En la Iglesia florece un carisma que hace entrever en modo nuevo el origen y sustancia de la Iglesia misma. De hecho, Jesús en medio de aquellos que están reunidos en su nombre no es solo una preforma de la Iglesia, sino que es aquello que queda de la Iglesia. No podremos y no deberemos nunca, hasta cuando exista la historia, renunciar al ministerio, al dogma, a los sacramentos, pero al final de los tiempos, completamente viviente, sin mediaciones en medio de la comunidad y de los santos. Esta realidad definitiva, dice Klaus Emmerle, este futuro absoluto irrumpe ya, desde ahora, en las sombras, en la transitoriedad, en el tiempo de nuestra existencia, si los creyentes están unidos en modo tal que Cristo esté en medio de ellos. Me parecía precioso este trozo que justamente Francisco y Renata eligieron como para poder decir aquí a nosotros que transitamos en este mundo oscuro, ¿dónde está nuestra esperanza? Allí, en el resucitado en medio nuestro. Bueno, con este tema de Jesús en medio terminamos los 12 puntos de la espiritualidad que hemos venido recorriendo, y terminamos esta profundización hasta ahora, en estos 12 años que fuimos desde Dios Amor, pasando por todos los otros puntos hasta Jesús en medio. Nosotros entonces aquí queremos augurarles a todos un buenísimo estudio, esperemos haber podido al menos inyectarnos mutuamente un poquito de más ganas para afrontar y saber que profundizar estos temas no es algo que está de más, es profundizar e ir cada vez más adentro de nuestra propia vida, esa que Jesús nos ha venido a traer. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Feli, por esta magnífica introducción. Feli está en la Mariápolis Lía, como yo había dicho al inicio, y está encargada justamente de la formación y del estudio, y acompañando en el equipo interdisciplinario con la formación de los jóvenes de la Mariápolis Lía. Gracias también por contarnos esta experiencia que están haciendo allí, y la verdad que de todas las cosas hermosas que nos dijiste y tan profundas, yo me anotaba esto que decías en un momento, que es el momento de la sabiduría, ¿no? Y también de la cultura de la resurrección. Me sonaba muy fuerte esto, y creo que esta posibilidad de estudiar con Jesús en medio, como nos da la posibilidad también de salir con estos fundamentos, así como vos nos los explicabas, ¿no? Así que te agradecemos infinitamente por tu claridad, y también les recordamos que hay una próxima conexión para todos aquellos que quieran hacerla, que sería el 25 de julio, donde se va a tocar el primer tema, la primera lección en sí del tema del año. Lo van a preparar desde el Focolar de Trelew, y quien va a ser la disertante es la doctora Elina Paganotto, así que también están todos invitados a esta lección, la primera lección del tema del año. Por cualquier duda que ustedes tengan, se pueden contactar con los focolares
a los cuales están relacionados, o también con los pernos de comunidad. Para los que ya iniciaron el estudio, buena continuación, y para aquellos que todavía no, con esta introducción, dan ganas realmente de poder leer, de poder estudiar, y de poder formarnos con esta mirada tan particular que también es nuestro carisma, ¿no? Así que les agradecemos a todos realmente por esta comunicación, por la paciencia que han tenido, a Feli por su disponibilidad, a toda la Mariápolis Lía, también por compartir este momento con todos, ¿no? Y nos vemos el próximo 25 de julio con la primera lección de la UPM. Gracias y saludos para todos. Gracias. ¿A qué hora, Patri, es esa conexión del 25 de julio? Está estipulada desde las 18 en adelante, de 18 a 20, y después vamos a enviar los links para que se puedan conectar. A través de los índigos de sus focolares les va a llegar toda la comunicación, sobre todo la forma de la transmisión y la manera de conectarnos. Pero serían 2 horas, del día 25 de julio de 18 a 20. La primera lección, que sería la presencia de Dios entre los hombres, la lectura del Antiguo Testamento. Y después vamos a enviar los links para que se puedan conectar. A través de los índigos de sus focolares les va a llegar toda la comunicación, sobre todo la forma de la transmisión y la manera de conectar. Pero serían 2 horas. Quedó grabado. Patri, Muchas gracias. hoy quedábamos afuera, quedamos afuera algunos, porque llegaba hasta 100 y no lográbamos entrar. No sé si eso se va a poder mejorar. Sí, justamente la conexión con YouTube era para que pudiera grabarse, sobre todo la exposición magnífica de Feli, así que luego veremos cómo fue la grabación y lo pasaremos también. Viste que está mucho más adelante. Patricia, también. Vamos a pasar el PowerPoint. Feli pone sí, justamente. Hay rebote de... Hay uno que tiene solamente el cosito. Si pueden silenciar los micrófonos, podemos hacer las preguntas de a una, así nos escuchamos. Primera cosa, que la idea era grabar, por eso nos conectamos por YouTube, para que quede grabada sobre todo la parte de Feli, ¿no? La introducción que ha hecho. 100 personas conectadas. Sí, estuvimos conectados a través del Zoom 100 personas, y la capacidad del Zoom da eso solamente, pero más de 100 estuvieron conectados también por YouTube. Así que bueno, hay un gran entusiasmo este año, y hay muchos estudiantes de la Universidad Popular Mariana, así que estamos todos muy contentos y nos damos ánimo. Me preguntaban, Feli puso a disposición el material que compartió, el PowerPoint, así que luego les enviaremos, y también después de terminar esta conexión veremos cómo quedó la grabación, y haremos todo lo posible para retransmitirlas a aquellos que no han podido conectarse. Bien, Patri, un pedido, digamos, porque Sí. era hermosísimo el tema, pero se cortaba mucho el audio. No sé de qué se trata eso, no sé cómo se arregla, pero si se puede mejorar, sería oportuno. Igual Sí. creo que captamos todo, pero... Gracias, les mandamos el Power, así de nuevo ustedes pueden seguir, digamos, toda la presentación que se hizo. Muchísimas gracias a cada uno, y buen estudio. Y nos reconectamos el 25 de julio a las 6 de la tarde. Gracias, Sí, Feli, gracias
Gracias, Patricia. Saludos. Gracias. Dios, Chao, llegué chao. para el final.